Tenemos programada una entrevista con la Organización Mundial de la Salud, con el representante de la Organización Mundial de la Salud para México, para hablar al respecto. Acabamos de tener un problema de comunicación con el enlace vía Zoom que teníamos. En unos instantes la retomamos. Y también le quiero decir que teníamos pactada una entrevista con la subsecretaria de la Cancillería, Marta Delgado, quien usted sabe está a cargo de la compra de la vacuna por parte del gobierno federal. Sin embargo, como el propio canciller Marcelo Ebrard lo acaba de hacer en su cuenta oficial de Twitter, nos informó que por haber estado en contacto con el presidente les están realizando las pruebas PCR y nos pide que la hagamos en otro día de la semana, lo cual desde luego sucederá, y a todos quienes están haciendo las PCR les deseamos que el resultado sea negativo, así como la satisfactoria y pronta recuperación para el presidente López Obrador. Pero está listo entonces Cristian Morales, quien es el representante para México de la Organización Mundial de la Salud, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Cristian, buen día. Buenos días, Daniel. Bueno, el viernes informábamos aquí del anuncio del presidente López Obrador, que llamó muchísimo la atención, que se da por la solicitud de los gobernadores de los estados en México a que se les permita comprar la vacuna. Sin embargo, no solo hay dos cosas que la complican. La autorización de emergencia prohíbe que ésta se pueda comprar a nivel comercial por empresas privadas, pues, y además toda la producción hoy en día, Cristian, está acaparada por los gobiernos de todo el mundo. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, la verdad que sí. Lo que nosotros entendemos es que la poca producción de vacunas que existe en este momento está comprometida con las iniciativas gubernamentales para las campañas de vacunación. Dicho esto, es muy importante resaltar el hecho que nuestro director general ha llamado la atención ya hace varias semanas sobre el peligro que existe en que los países con mayores recursos acaparen la mayor parte de las vacunas, dejando a otros países, a la mayor parte de los países y de sus poblaciones desprotegidas. Esto es importante tenerlo en cuenta no solo por las razones de equidad y de ética, obviamente que tienen que respaldar una acción solidaria para responder al SARS-CoV-2, sino que también es muy peligroso dejar un reservorio de virus circulante en todos aquellos países que no reciben las vacunas, que eventualmente pudieran también afectar a los países donde se ha hecho la vacunación. Cristian, buenos días. Hay una vacuna que ha aparecido como emergente en el mundo, por lo menos en México, que parecería llegar a completar esas dosis que por ahora no obtendríamos de otros laboratorios, y esa es la Sputnik V de Rusia. Sin embargo, parece que todavía no han cumplido con todos los protocolos necesarios para poder obtener las autorizaciones correspondientes. Desde su posición, ¿cómo ven esa vacuna como esa posible alternativa ante las otras que ya están circulando? Bueno, la vacuna que tú mencionas es una de las tantos candidatos vacunales que nos dan mucha esperanza. Nos dan esperanza para 2021, sabiendo que de todas maneras es muy probable que 2021 tenga una dinámica de dispersión epidémica muy similar a 2020, por lo menos en el primer semestre y parte del segundo semestre, es decir, antes de que haya un número o un porcentaje suficiente de la población que haya recibido una vacuna. En lo específico que me pregunta, la verdad es que nos faltan a nivel internacional datos e informaciones sobre la vacuna Sputnik V, y no solo sobre esa vacuna, sino que sobre casi todos los candidatos vacunales. Recordemos que para que una vacuna pueda tener la certificación, la precalificación de la Organización Mundial de la Salud, y de esa manera pueda ser parte del mecanismo COVAX, que es el que le permitiría una distribución solidaria más amplia, tiene que ser efectiva, de calidad, y tiene que ser segura, y para esto tiene que demostrar datos. Y en este momento hay solo una vacuna que ha logrado esta precalificación de la OMS, y esa es la vacuna de Pfizer-BioNTech, ninguna otra, ni AstraZeneca ni las demás, que por supuesto están en el proceso de eso, pero aún no lo obtienen. Sin embargo, es frecuente pues que cada país decida qué vacunas autoriza. Tal es el caso de la de AstraZeneca, de la de Moderna, por ejemplo, que está autorizada ya en la Unión Europea.
Sí, sí, claro que sí. En situación de emergencia hay decisiones que hay que tomar de manera muy rápida, de manera a veces en función de diferentes criterios que ocupan los países, su nivel de infectividad, etcétera, la disponibilidad de una u otra vacuna. Y los países son soberanos siempre de hacer estas autorizaciones. Lo que nosotros sugerimos, recomendamos, es que por lo menos haya la autorización para uso de emergencia de una autoridad reguladora de alto desempeño. ¿Cuáles son estas autoridades reguladoras de alto desempeño? Son la EMA de Europa, son la FDA de Estados Unidos, la autoridad regulatoria canadiense, la autoridad regulatoria japonesa. En la medida que estas autoridades regulatorias puedan ir autorizando una de esas u otros candidatos, es algo sobre lo cual el resto de los países se puede basar. Eso no impide que los países puedan tener otro tipo de decisiones y ir adelante, pero nosotros recomendamos y recordamos que las vacunas tienen que tener seguridad, efectividad y calidad, y eso tiene que estar demostrado científicamente. Hay un repunte de casos notable en Europa, le llaman la tercera ola, en Estados Unidos también hay una nueva política por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos. Entre el repunte y estas nuevas políticas, ¿puede cambiar la disponibilidad de esas vacunas desde los países ricos hacia los países menos desarrollados y que incumplan con lo que habían prometido a finales del año pasado? De poder puede pasar, por supuesto. Yo creo que no. Yo creo que justamente las primeras acciones del presidente Biden, la nueva administración en Estados Unidos, van en la buena dirección. La semana pasada estuvimos muy contentos de no solo saber de que Estados Unidos volvía a la Organización Mundial de la Salud, reconociendo el liderazgo de nuestra organización para llevar adelante estos temas de manera colaborativa. Estados Unidos es el país que tiene más centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud en el mundo y tiene unas capacidades que son las que todos conocemos, y tenerlos de nuestro lado en el mismo combate, ¿no es cierto?, nos alegra muchísimo. También Estados Unidos se unió al mecanismo COVAX, y eso también es muy importante, una muy buena noticia para todos, no solo los países, e insisto en esto, que son los que tienen menores recursos y menor capacidad para tener acuerdos bilaterales con las compañías farmacéuticas. ¿Por qué? Por las razones de equidad, por las razones de ética, que todos respaldamos y que debiera guiar la asignación de recursos en esta pandemia, incluyendo a nivel internacional, pero también porque mantener a los países con menos recursos sin la posibilidad de vacunación, lo que hace es generar un reservorio importantísimo de virus circulante que eventualmente pudiera afectar también a los países que están vacunando, incluso pudieran eventualmente poner en riesgo la efectividad de las vacunas. Entonces, hay consideraciones de orden ético, de orden valórico, de la equidad, pero hay también consideraciones de salud pública que nos deberían llevar a que todos los países pudieran llevar adelante sus campañas de vacunación relativamente al mismo tiempo. Hablando precisamente de eso, Cristian, entendiendo además que las cosas se analizan sobre la marcha prácticamente al día, ¿cómo ve la Organización Mundial de la Salud, de lo general a lo particular, la vacunación en el mundo, en América y en México particularmente? Bueno, en el mundo ya me he referido, el problema principal no está en lo que están haciendo específicamente los países, sino que en el hecho de que debido a la poca disponibilidad de vacunas, se está privilegiando los acuerdos bilaterales en detrimento de los mecanismos multilaterales que pudieran permitir el acceso a todos los países de manera equitativa. Entonces ahí hay un problema con eso. Dicho eso, creo que es muy interesante que la mayor parte de los países están siguiendo nuestras orientaciones, y en el caso de México también lo es, en el sentido de iniciar la vacunación con los grupos prioritarios. ¿Cuáles son estos grupos prioritarios? Son, por supuesto, primero y antes que nada, los trabajadores de la salud que están en primera línea. Sin ellos va a ser muy difícil poder seguir enfrentando esta dinámica epidémica que, como vengo de decirlo también, lamentablemente, por lo menos el primer semestre y muy probablemente parte del segundo semestre, va a tener características similares a 2020. Estamos viviendo en estos últimos días, acá en México, en el Valle de México en particular, una situación crítica. En el país hemos roto un par de récords en los últimos días sobre la cantidad de casos por día y la cantidad de fallecimientos, y eso evidentemente
es extremadamente preocupante. Entonces, en la medida que se despliega la campaña de vacunación hacia los grupos prioritarios y luego de los trabajadores de la salud, están por supuesto las personas mayores y las personas mayores que van teniendo, ¿no es cierto?, enfermedades, comorbilidades que son factores de riesgo para formas graves de COVID-19, vamos a poder ir sacándole un poco de presión al sistema de salud. Pero mientras eso no ocurra, tenemos que continuar con el lavado frecuente de manos, con agua y con jabón, si es posible, si no con gel alcoholizado, mantener la sana distancia, 1,5 metros por lo menos, y el uso de cubreboca en espacios cerrados y cuando no podemos mantener esa sana distancia, por ejemplo cuando vamos en el transporte colectivo, en el metro, en los camiones, etcétera. Y un cubreboca, ojalá el que usemos sea de tela, de 3 capas, porque va a golpear de esa manera mucho mejor, mucho menor al bolsillo y lo vamos a poder reutilizar varias veces. Recordemos que el cubreboca nos protege a los demás y no a nosotros. O sea, nosotros al usarlo estamos protegiendo en caso que estemos infectados de SARS-CoV-2 a nuestros seres queridos, a nuestros colegas de trabajo y a nuestros conciudadanos cuando nos trasladamos a través de la ciudad. Bueno, Cristian, pues como siempre le agradecemos mucho este enlace para Despierta. Estamos en contacto con ustedes. Gracias, buen día. No, buenos días, muchas gracias a ustedes y a la disposición para cuando ustedes quieran. Gracias. Entonces, en tanto las vacunas tengan esta que se llama autorización de emergencia, no pueden ser comercializadas. La iniciativa privada pues no las puede comprar ni aquí ni en ninguna parte del mundo, lo cual no está sucediendo de hecho. Eso hay que tomarlo en cuenta porque se ha dado este mercado negro donde hay muchos fraudes. No hay que dejarse engañar, las vacunas no están en venta. Aquí lo hemos presentado, sí, ¿no? Que incluso te las venden por aplicaciones, por mensajería. Mucho cuidado en con Estados eso. Unidos participarán las farmacias, las cadenas de farmacias más importantes y más famosas, pero como parte del plan de vacunación federal. Es decir, uno no va a poder ir a una de ellas a comprarla, aunque sí mucha gente se está cruzando la frontera para ser vacunado porque no te piden número de seguro social y demás, y suelen ser personas que cumplen con las características mayores de 60 años o con alguna enfermedad.